sucede en la segunda parte de analítica de diagnóstico. Recordamos que digamos, es un nivel un poquito más alto que la analítica descriptiva. La analítica descriptiva ya definiste qué pasó, qué ocurrió. Ahora, la idea de esta parte de analítica de diagnóstico es definir por qué ocurrió. Entonces, aquí lo que nos va a permitir es determinar las variables y características que están influyendo en un evento, en una situación o en una variable. Para eso, también podemos hacer ciertos tipos de análisis, por ejemplo, lo que es la correlación. ¿Qué es la correlación? Es básicamente una medida de la relación entre dos variables, entre dos o más variables. Podemos también tener correlación múltiple, por ejemplo. En este caso en particular, estoy colocando como ejemplo lo que son la correlación lineal. Entonces, en esta correlación lineal lo que vemos es una relación entre dos variables. Por ejemplo, acá tenemos ciertos tipos de correlación representada por esta letra R, y esta letra R, este nivel de correlación, va a fluctuar entre dos valores. Va a estar entre -1 y va a estar en 1. Entonces, ahí lo que vamos a ver es cierto comportamiento. Por ejemplo, cuando la variable o el valor de R es de -1, estaríamos hablando una correlación negativa. O cercano a 1, estábamos hablando de una correlación negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que si una variable aumenta, la otra disminuye. Tienen una correlación negativa. Entonces, eso es cuando el valor de R, del coeficiente de correlación, se encuentra cercano a -1, a los valores negativos. Y así vamos, digamos, disminuyendo el valor o incrementando el valor, y vemos que hay cierta correlación, pero ya no tan perfecta como la que está acá, sino que hay cierta dispersión en las variables, por ejemplo. Entonces, acá hay una correlación, todavía es fuerte. De hecho, si analizamos casos reales, nunca encontramos este tipo de correlación perfecta, por ejemplo. Y es muy difícil de encontrar en casos reales esta correlación negativa fuerte también. De 0.8 es bastante alto. Puede ser que en algunos casos sí se ve, pero también es bastante raro. Generalmente, en mi experiencia, lo que he encontrado en correlación de dos variables, estaríamos hablando de 0.6, 0.5, 0.7. Entonces, eso es frecuentemente encontrar correlación entre dos variables. Ahora, ¿qué pasa si el coeficiente de correlación para este ejemplo es de cero? Ese indicador de coeficiente de correlación igual a cero nos estaría diciendo de que no hay una relación existente entre las variables. Es decir, no se relaciona. Una, digamos, incluso podemos afirmar que una no influye en la otra, que es la que está acá. Y por otro lado está la parte inversa, que es la correlación positiva. Entonces, así como en la parte de -1, estaríamos hablando de que hay una correlación negativa, es decir, uno sube y el otro baja. En este caso de la correlación positiva, estaríamos hablando de una relación directa. Si la variable 1 sube, la variable 2 también sube. Y acá lo podemos observar, ¿no? Acá está el eje X y el eje Y, y uno tiene un comportamiento directo, una relación directa positiva en las dos variables. Y de todas formas hay una intensidad también, por ejemplo. Entonces 0.2 hay bastante dispersión, pero todavía se ve que hay un comportamiento positivo, un comportamiento lineal positivo. Y por otro lado también tenemos esta correlación perfecta positiva. Esto es a modo de ejemplo, esto no se encuentra, digamos, en la realidad, una correlación positiva perfecta. Entonces, de eso se trata la analítica de diagnóstico, tratar de entender por qué ocurre el evento. Entonces, si vemos el ejemplo que estábamos dando, la cantidad de postulantes que vamos a tener el próximo año, eso ya va a ser parte de la siguiente etapa que vamos a ver ahora. Entonces, resumen, con lo que es la analítica de negocio, de diagnóstico, perdón, ahí lo que queremos hacer es utilizar tanto el análisis de correlación o también identificación de valores atípicos. Y este punto también es muy importante, que pasa que en la data, generalmente en la data, se registra por algún tipo de sensor, o puede ser incluso que una persona manualmente llene una tabla de Excel. Entonces, como manualmente puede una persona llenar un Excel, posiblemente esa persona se puede equivocar. Y por ejemplo, en este caso de acá,
si por casualidad a esa persona se le pasó un cero, por ejemplo, en los hombres, en vez de 30 le puso 300, en la data va a quedar registrada de esa forma. Entonces, ese valor de ahí, de 300, no tiene Eh, ningún sentido. Camilo, Ahí, tenemos una pregunta. sí, Ahí Jairo a nos ver. pregunta, hola, si el R es igual a menos 0,5, ¿sería correlación negativa débil? Yo diría que sí, sería una correlación débil. De hecho, es lo más frecuente que ocurre en la realidad. Digamos que estaríamos dentro de este intervalo, pero sí lo podemos categorizar como una correlación negativa débil, ¿no? Sí hay cierta influencia entre las dos variables, pero digamos no es tan alta. Claro. Y yo diría también Ujú. débil porque en el sentido de que con una correlación de 0,5 por sí solo no puedes tomar decisiones. Yo creo que Vale. ahí cuando tienes esa correlación, lo conveniente es utilizar otras variables que te ayuden a tomar una mejor decisión, ¿no? Ujú. Sí, Sí, buscar otra variable que pueda influir más en la otra variable que estás analizando. exacto. Generalmente eso se hace. Entonces ahí tal vez para profundizar es una parte en lo que decía Fernando, creo que es importante también eso. Generalmente lo que se quiere hacer eh, es predecir el comportamiento de cierta variable. Y para predecir el comportamiento de cierta variable, lo primero que tienes que hacer es identificar qué variables influyen en esa variable. Y lo que se hace por lo general es, tienes un conjunto de variables, digamos un abanico de variables, 5 variables, y tienes una variable de tu interés. Entonces vas haciendo match. Esta de acá, ¿cómo le pega a esta otra variable? Tiene correlación positiva, correlación negativa. Ah, y hay otro punto de este valor de R, es que solamente es una relación lineal. Si tenemos una relación no lineal entre las variables, digamos, por ejemplo, una parábola que es de esta forma, o incluso una raíz cuadrada de esta forma, este valor de indicador no te ayuda. Este R no te ayuda. Vamos a tener que recurrir a otro tipo de indicador. Entonces, volviendo al ejemplo, si tienes 5 variables que tú crees que va a influir en la otra variable, lo que haces es verificarla uno por uno. Esta de acá, ¿cuánto tipo de correlación tiene? Esta, la segunda, ¿qué tipo de correlación tiene? Y así vas jugando con las variables para identificar cuál de estas le pega más a la otra variable.